Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta preciosa hora les saluda el pastor Juan José Zelaya para poder tener con ustedes esta reunión virtual de el Instituto Bíblico de la Gracia. Un privilegio poder, hermanos, reunirme con ustedes. Espero que estén bien todos. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a dar inicio en este momento a nuestra lección número 2 que corresponde a este día, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? Y podamos entender este tema maravilloso que vamos a ver esta tarde. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde por el hermoso privilegio que me concedes al estar aquí, Señor, con mis hermanos en la fe, para, Señor, recibir la bendición tuya, Señor, a través de tu palabra que vamos a estudiar en esta tarde, este tema maravilloso de caminar por fe. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por cada uno de los que formamos parte de este instituto en el que nos estamos instruyendo, Señor, para ser más efectivos en tu obra. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los estudiantes que en esta tarde están escuchando, Señor. Gracias, Padre, por todo en esta hora. Ilumina nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra, Señor, de una forma más clara. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema que es caminando por fe. Esta es la lección número 2 de nuestra materia, Abraham viviendo por fe. Los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos son alabados por Dios por haber vivido la vida por fe. Hermanos, no hay otra manera de vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe, vivir por fe. Creyentes del Antiguo vivieron por fe. Creyentes del Nuevo Testamento vivieron por fe. Y todos fueron alabados por Dios. ¿A dónde fueron alabados por Dios? En Hebreos capítulo 11. Este capítulo está centrado en el principio bíblico de que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11:6. Hebreos 11, hermanos, nombra a muchas personas del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, que vivieron por fe y agradaron a Dios. Y en este caso que estamos estudiando a Abraham, él vivió por fe. Cada epístola del Nuevo Testamento enseña a caminar por fe mediante una relación constante, hermanos, una relación constante con Jesucristo, quien suple abundantemente todos los recursos de la gracia en nuestra nueva identidad posicional en Él. Hermanos, qué lindo es que la Biblia nos enseña a caminar por fe. Eso se llama dependencia del Señor, relación con el Señor, constante con el Señor. Y ese mismo Señor, Jesucristo, suple a nuestras vidas todos los recursos de la gracia. ¿Cuántos recursos hay en el mundo? Por ejemplo, el agua es un recurso.
hermanos, si alguien no toma agua, realmente yo conozco una hermana que dice que ella no toma agua, que solo café toma. Yo no sé cómo está viviendo todavía, hermanos, pero la verdad que sin el agua no se puede vivir. Hay tantos recursos y los creyentes tienen todos los recursos de la gracia, todos los recursos que Dios ha provisto, hermano. Allá nosotros si no queremos tomar esos recursos, pero están a nuestra disposición. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Qué recurso? La palabra de Dios. ¿Qué recurso, hermano? ¿Verdad? Qué lindo, hermanos, es saber que a nuestra disposición están todos los recursos, hermanos, a través de Jesucristo, por nuestra nueva identidad posicional en Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bendición. Por ejemplo, Romanos, capítulo 1 al 5 explica que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Si ustedes ven, hermanos, van a ver en toda la Biblia que la salvación es por la fe sola en Cristo solo. No podemos agregarle a la única condición que está en la Biblia para ser salvos. Romanos del 1 al 5 eso enseña, ¿verdad? Que la salvación es solo por la fe. Muy bien. En Romanos 6 al 8 enseña a andar por fe basado en nuestra nueva posición en Cristo. Hermanos, esto aquí en caminar por fe es es algo que muchos creyentes, hermanos, han fallado o están fallando. Yo en mi vida cristiana, al principio de mi vida cristiana, no entendía cómo era andar por fe, caminar por fe, no entendía. Pero en la medida que fui conociendo al Señor, conociendo de su palabra, me empecé a dar cuenta, hermanos, de lo importante que es andar por fe. O sea, hay un pasaje que está en Colosenses 2:6. Hermano Saúl, ¿cree que lo puede leer? Sí, hermano, ahorita lo busco. Colosenses 2:6. Entonces, Sí, dice Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. muy bien. La pregunta aquí en el versículo es, ¿cómo fue que yo recibí al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Es por fe, así lo recibí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, en San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:11 y 12. Hermanos, la manera como se recibe a Cristo es por fe, es creyendo en Él, es confiando solamente en Él, en su obra hecha en la cruz. Entonces, Colosenses dice, y de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo fue la manera que lo recibimos? Por fe, en Cristo solamente, andad en Él. Entonces, tenemos que caminar, andar por fe, caminar por fe, ¿vea? Entonces, hermanos, eh, la incapacidad de la carne, porque hermanos, aquí podemos ver la incapacidad de la carne, ¿verdad? Esto está en Romanos 7. Aquí hay una impotencia una no somos efectivos cuando no sabemos cómo es que debemos de caminar por fe. Por eso muchos cristianos, hermanos, tienen dificultad en sus vidas cristianas. No están caminando por fe, están caminando en la carne, motivados por su carne. ¿Me entiendes? Entonces en Romanos 7 vemos la incapacidad del hombre
en su carne de servir a Dios, no puede depender de Dios. Y la victoria por medio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8, ustedes van a encontrar de 7:24 y 8:39, van a encontrar entre esos versículos que andando en el Espíritu se puede vencer a la carne. Hay victoria, ¿verdad? Entonces Romano nos enseña cómo es que una persona es salva y cómo es que la persona debe de caminar después de ser salva, caminar por fe, ¿verdad? Hermanos, eso así es. ¿Vean? No solo Romanos, Efesios también. Efesios enseña, hermanos, Efesios enseña a caminar por fe, fíjense bien, enfatizando nuestra nueva posición en el cuerpo de Cristo y en las abundantes bendiciones espirituales de esa posición en Cristo. Eh, yo no sé, hermanos, si ustedes entienden mi posición en Cristo, ¿verdad? Pero yo estoy con Cristo, dice Pablo, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Yo tengo una nueva posición en Cristo. Y yo tengo, como estoy en Cristo, en el cuerpo de Cristo, yo tengo bendiciones espirituales. Yo soy, eh, yo soy, cómo les puedo decir esta palabra? Eh, Están a mi disposición todas las bendiciones espirituales. Yo ya fui bendecido con toda bendición espiritual. Eso lo dice Efesios 1:3. Alex, ¿puedes leerme Efesios 1:3? Moisés Alexander. Sí, pastor. Voy. A veces me pregunta la gente, y usted, eh, a veces me dicen a mí, va, me hacen la pregunta que si quiero bendiciones espirituales, yo les digo, ya las tengo, ya las tengo. Léelo, Alex. Amén. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Muy bien. Nos bendijo. Esa palabra está en el pasado. El día que yo creí en Jesucristo, el día que yo puse mi fe en Jesucristo, el día que yo me salvé, ese día Él me bendijo con cuántas bendiciones espirituales. Ahí dice con toda bendición espiritual. Toda, hermano. Toda bendición. Yo estoy bendecido espiritualmente. Ustedes están bendecidos espiritualmente. Entonces, nuestra relación con Jesucristo como miembro de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, Efesios 2:11 al 3:21, debería demostrarse por un continuo andar en humildad y unidad. Eso está en Efesios 4, que habla de la unidad. Una nueva conducta y manera de pensar, Efesios 4:9 al 32. Amor y justicia en las relaciones con los demás, Efesios 5:1 al 6:9. Y por el poder y la armadura del Espíritu Santo. Qué bendición, hermano. Qué bendición ser parte de la Iglesia Universal, ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano, tener a mi disposición los recursos de la gracia, tener a mi disposición todas las bendiciones espirituales. Yo ya fui bendecido con toda bendición espiritual. ¿Me entiende? Y eso hay que demostrarlo, dice aquí, en un continuo andar en humildad y unidad. ¿Verdad? Hay que demostrarlo en una nueva conducta y manera de pensar. Amor y justicia en las relaciones con los demás y por el poder y la armadura del Espíritu Santo. Acuérdense que en Efesios están las armaduras del creyente, ¿verdad? Las armaduras del creyente. Entonces, hermanos,
Qué bendición, ¿verdad? La que nosotros tenemos. Efesios nos habla de eso. No solo Efesios, nos habla Romanos, nos habla Efesios y también nos habla la carta a los Colosenses. Colosenses, hermanos, magnifica la suficiencia de Jesucristo y nuestro íntimo andar con Él y la exaltada posición en Él. Bueno, el hermano Saúl nos leyó Colosenses 2:6, ¿va? Que de la manera que recibimos al Señor, así debemos de andar por fe, caminar por fe. También advierte sobre las muchas falsas doctrinas que desviarán nuestra confianza, corazón, mente y adoración de Jesucristo. Bien, quiero decir algo. Bueno, Saúl, ¿puede leerme este pasaje Colosenses 2, del 6 al 10? Sí, hermano. Dice Colosenses 2, del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, Gracias, que es la cabeza de todo principado y potestad. gracias. Muy bien. Colosenses nos está advirtiendo. Primero nos dice que caminemos por fe, que de la manera como recibimos al Señor, así andemos en Él, que estemos arraigados, confirmados en la fe, ¿verdad? Y que nadie os engañe. O sea, que nos está advirtiendo sobre las muchas falsas doctrinas que desviarán nuestra confianza, corazón, mente y adoración de Jesucristo. Bien, hermanos, que una vez yo trabajé en una institución que se llama Finca El Salvador. Antes era una fundación, ahora es una financiera. No sé si todavía existirá, pero en esa época que yo trabajé allí, conocí a un joven, que por cierto ya murió. El joven tenía un pastor y me presentó, él sabía, el joven, que yo era creyente, ¿va? Y él tenía un pastor que él me lo presentó ese día que fui a la oficina y el pastor llegó allí a la oficina a buscar al joven. Y entonces en la hora del almuerzo, él me empezó a hablar al oído, digamos así, sobre que yo necesitaba tener ciertas experiencias, experimentar cosas con el Señor, ¿verdad? Y empezó a decirme un montón de cosas al oído, que yo necesitaba el poder de Dios, que yo, hermanos, qué tremendo cuando los falsos maestros quieren desviarnos de nuestra confianza del Señor, ¿verdad? De nuestra dependencia del Señor. Yo lo escuché, hermanos. Así como David danzaba, me decía, así usted también tiene que aprender a danzar, me decía. Hermanos, si yo danzo me ahogo, ¿verdad? No necesito tener esas experiencias para, hermanos, vivir por fe. No necesito esas experiencias, ¿verdad? La gente trata de los falsos maestros de desviarnos, ¿verdad? De que necesitamos otras cosas para poder experimentar el poder, ¿verdad? De Dios, hermano. No, no. Pablo está diciendo, no se dejen engañar de huecas filosofías, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ustedes, dice Pablo, y usted lo ve en el verso 10, están completos en él. ¿Ya? Yo no necesito nada más que a Jesucristo. Depender de él, caminar por fe en él, hermano. Colosenses nos enseña eso. Colosenses 3 y 4 enseña el andar por fe, aplicando a las relaciones humanas las verdades de nuestra nueva vida en Jesucristo. Pero también tenemos Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4. Esta carta enseña la manera como el pueblo de Dios vive por medio de la fe, descansando en las promesas de Dios.
Se llama la vida de fe y descanso. La vida de fe y descanso confía, activa y continuamente en Dios, en su palabra y en su gracia, hermanos, que es suficiente, ¿verdad? Hermanos, qué importante es descansar en las promesas de Dios. ¿Me entiendes? Yo tengo un libro en PDF que los que lo quieran se los puedo dar. Se llama La vida de fe y descanso. Así se llama. Se los puedo mandar, creo que se los voy a mandar más noche. La vida de fe y descanso, ¿verdad? Una vida de fe y descanso confía en Dios. Es activa la vida. Y continuamente, hermanos, él confía en Dios, en su palabra y en su gracia. Y él sabe, esa persona, que su gracia es suficiente. Por tanto, el creyente puede saber y descansar por fe en que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le proveerá cada día de suficiente gracia para vivir una vida que agrada a Dios. Muy bien. Hermanos, quiero decirles que los santos del Antiguo Testamento seguían diciendo en el desierto, no, no. Vieron la luz que alumbraba en el desierto y decían no. Vieron la nube que les protegía en el día del sol, no. Vieron los milagros, vieron el maná, no. Sí, no, no decían, no. Por favor, Alex, puedes leer Hebreos 3, del 7 al 11. Bien, dice Hebreos 3, del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre anda vagando en mi corazón y han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Muy bien. Ven ustedes el ejemplo del pueblo de Israel. Vieron mis obras. Vieron todo, hermanos, todo, desde que lo sacó desde Egipto. Las plagas, hermanos, el río, el mar que se partió para que pasaran. Hermanos, vieron todo, hermanos, y ellos andaban en su mente divagando. Así hay mucha gente que está en el pueblo de Dios, metida en la iglesia, todavía divaga en su mente, ¿verdad? No están viviendo por fe, no están agradando a Dios por la forma de vivir, ¿verdad? No están descansando por fe en Dios, ¿me entiendes? No están descansando por fe en Dios. Entonces, hermano, vamos a explicar la explicación del reposo de fe de Dios. Hebreos, vamos a abrir ahí todos Hebreos 4 del 1 al 10. Vamos a leerlo, Alex, despacio, tranquilo. Hebreos 4 del 1 al 10. Bien, dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, del 1 al 10. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas
desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Gracias. Si ustedes notan en el pasaje, ahí vamos a encontrar el tema del reposo. Entonces vamos a ver el significado del reposo. Bien, la palabra reposo significa dejar de obrar, descansar, reposar. La palabra reposo se encuentra 9 veces en este pasaje. El reposo de fe de Dios en Hebreos 4 es la paz interior y estabilidad espiritual o descanso interior que la fe otorga durante sucesos y situaciones difíciles de la vida. Hermanos, es una paz interior, es estabilidad espiritual o descanso interior que la fe otorga durante sucesos y situaciones difíciles de la vida. A mí me operaron este año, en enero 3. Y yo, bueno, algunos estaban preocupados por mi situación, hermano, pero yo estaba descansando en el Señor. Yo estaba, hermanos, yo tenía paz interior, estabilidad espiritual, descanso interior que la fe otorga durante sucesos y situaciones difíciles de la vida. Yo estaba confiando en el Señor. Y así es como yo vivo, hermano, en dependencia del Señor. Así vivo yo. A veces la vida es bien difícil. A veces hay situaciones difíciles de la vida. Hermanos, y yo dependo del Señor. Yo tengo tranquilidad. A veces el diablo me dice cosas como que, ya ves, mira otros pastores cómo están mejor que vos. Mira, están bendecidos económicamente. Y yo estoy tranquilo, hermano. Yo estoy tranquilo. Yo tengo paz interior en mi vida, hermanos. La clave del descanso de fe es la calidad del objeto. O sea, en quien yo he depositado mi fe. Dios, Él es fiel en su palabra y sus promesas, y siempre proveerá bondadosamente para sus hijos. Hermanos, ¿en qué está depositada mi fe, mi confianza? ¿De quién dependo? Hermanos, ¿ya? Es la calidad del objeto en quien yo he puesto mi fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿me entiende? Su palabra, sus promesas, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer, Él nos va a fortalecer, hermanos, ¿verdad? Él nos va a proveer bondadosamente para sus hijos. Me acuerdo que una vez estaba, yo estaba, que no sé si estaba casado o soltero, no me acuerdo, pero sí que estaba más joven yo. Yo no tenía que comer ese día, hermano. Y me vine para el terreno aquí en la iglesia. Y entonces aquí había un montón de palos de mango, hermanos.
Me comí una manjar de mango, hermano. Y yo dije, gloria al Señor, Dios me proveyó. Dije yo, pues sí, o sea, no había comido, pero yo comí bien ese día con mango. Yo estaba contento, yo estaba feliz, ¿vea? Sea que haya dinero o no haya dinero, yo estoy contento porque tengo a Cristo, ¿vea? Tengo al Señor, ¿verdad? Conmigo, ¿vea? Entonces Él va a proveer. Entonces hemos visto el significado del reposo. Ahora vamos a ver en la letra B, vamos a ver, hermanos, este, eh, vamos a ver las advertencias acerca del reposo. Bien, dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿verdad? Eh, dice, o sea que aquí está hablando, hermanos, la Biblia en 4:1. Si ustedes pueden, acuérdense que Alex nos leyó Hebreos capítulo 3 y allí, hermanos, en Hebreos 3, eh, dice Hebreos 4:1, vuelve la mirada al capítulo 3 y a las advertencias hechas a Israel, que no entró en el reposo de Dios durante 40 años de peregrinaje. La advertencia es temer no entrar en la vida de fe y descanso. Israel es el ejemplo del fracaso al no haber entrado en el reposo de Dios por causa de su corazón perverso de incredulidad. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice Hebreos 3 del 7 al 19. O sea, como nación Israel endureció su corazón en incredulidad, negándose a confiar en Dios. Sin embargo, todos los creyentes pueden hoy entrar en el reposo de Dios por medio de la fe. Eh, Hermanos, estos creyentes del Antiguo Testamento eran salvos. Sí, eran salvos. ¿Caminaron por fe? No, no, no. ¿Por qué eran creyentes? ¿Alguien me puede decir por qué es que los creyentes del Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto eran creyentes? ¿Alguien puede decirme? Vamos a ver, hermanos. Has hecho una buena pregunta. ¿Por qué los creyentes del Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto eran creyentes? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Los futuros teólogos que se van a graduar. Quiero saberlo. ¿Me escuchan, hermanos? Hermanos, ¿me escuchan? Sí, pastor. Sí, hermano. Bien. Bueno, la pregunta que les hice es, ¿por qué los creyentes del Antiguo Testamento eran creyentes?
Yo le presenté lo que pienso acerca de eso, porque escucharon las promesas de Moisés hacia el pueblo, escucharon lo que presentó Moisés de Dios en el caminar en el desierto. Ajá, vaya. Ese es mi punto. Ya, bien. ¿Otro más? ¿Otro comentario? Lo otro, hermano, yo ni pienso yo que como el pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de que estaba viviendo en Egipto, ellos siempre mantuvieron su creencia, digamos, en un solo Dios, ¿verdad? Ajá, Aunque algunos ya habían tal vez podido extraviar, pero Israel siempre se ha caracterizado por eso, ¿verdad? En el monoteísmo, ¿verdad? Sin ya, creer en Dios, ¿verdad? ya, Entonces, tal vez partiendo de ahí, ellos siempre fueron creyentes, ¿verdad? En ese sentido. ya lo entiendo. Vaya. Cuando salieron de Egipto, miren por qué eran creyentes. Pusieron sangre en los dinteles de las puertas. ¿Oyeron? Ellos, ellos creían, hermanos. Acuérdense que el ángel de la muerte no mató a los que pusieron sangre en los dinteles de las puertas. ¿Verdad? Esta gente era creyente. El problema, hermanos, es que eran carnales. No, ellos miraron las obras de Dios, ellos vieron por los milagros, ellos vieron toda la bendición de Dios, el maná, vieron todo, hermanos, todo. Pero ellos, hermanos, eran, eh, podemos decir, como que no creían las promesas de Dios, ¿va? Que iban a un reposo, ¿verdad? Dios quería llevarlos a un reposo. Entonces, en Hebreos 4:1, el autor de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea que hay un reposo, hermano, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermano Johnny, sí que eso lo que nos demuestra es de que un cristiano, un creyente, aún siendo creyente, puede caer en la carnalidad, ¿verdad? Sí, puede caer, ¿vea? Puede caer, y ya lo vamos a ver por qué. Veamos, letra C, el camino del reposo. Vamos a la letra C. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, aquí está, mire, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Por qué es que la buena nueva, la buena noticia de entrar a las tierras prometidas, a tener reposo, por qué es que ellos no les aprovechó el oír eso? Bueno, ahí dice que no les aprovechó el oír la palabra, observen hermano, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ustedes saben que una mezcla, digamos, si se hace una mezcla de concreto, la mezcla de concreto puede funcionar si tiene todos los ingredientes. Ahí se necesita piedra, arena, cemento y agua. Si estos elementos están, funciona. ¿Ya? Funciona. Entonces, pero imagínense si no está un elemento de ellos, digamos el cemento, ¿cómo va a funcionar? Entonces aquí dice que ellos escucharon la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, hermanos, qué lastimoso es ver eh, a creyentes que escuchan la palabra y no les aprovecha.
porque no la creen. No está acompañada de fe. ¿Me entiende? O sea, es necesario creerla, creer las promesas de Dios. ¿Vea? Para entrar en el reposo de Dios, usted tiene que, vamos al número 1. Letra A, conocer las promesas de Dios. Mire. O sea que el reposo está dispuesto, ¿verdad? Está dispuesto, hermanos, el reposo. Pero usted necesita primero, para entrar en el reposo, lo primero que necesita es conocer las promesas de Dios. Cuando digo conocer las promesas de Dios, me estoy refiriendo si usted sabe la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Mire, yo me he enfrentado a pastores que no conocen la palabra de Dios. Yo les pregunto a ellos, mire, ¿usted sabe lo que dice Romanos 5:8? No, sí que no sé. Ya yo les digo lo que dice. Mire, ¿usted sabe lo que dice Efesios 2:8? No la conocen, no conocen. Colosenses 3:1, no saben. Colosenses 3:16, no saben. Mateo 28:20, Tito 2, pastor, también, el 11, 2 y 3. sí. Tito 2:11, 12 y 13, sí. No lo saben. Ajá, y si los pastores no saben cómo están las ovejas, hermanos, ¿cómo están las ovejas? Yo me pregunto si mi congregación sabe, conoce las promesas de Dios. Hermanos, ese era el problema de Israel. Era de que no conocían a Dios, sus promesas. No confiaron, no permanecieron en Él, en la palabra. ¿Ya? Había una resistencia interna en ellos, como lo es ahora. Mucha gente, hermano, hoy las iglesias solo quieren ir a disfrutar un momento, ¿verdad? Y vea, no sé, un predicador, hace poco me di cuenta de un predicador, se llama J.C. Sproul. Oí yo el comentario de ese predicador que lo invitaron a predicar a una iglesia, ¿vea? Y hermanos, y fíjense que la mayor parte del culto solo fue música. Música, adoración, música, adoración. No estoy en contra de la adoración. Es buena. Pero la mayor parte, y le dijeron a él, solo le quedan 15 minutos. ¿Qué les parece? ¿Ah? La palabra no es prioridad en estas iglesias, ¿verdad? Las escrituras no son prioridad, no conocen las promesas de Dios. No las conocen. Imaginen que la Biblia dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, hermanos, conocemos esa promesa que está ahí, hermanos. Entonces, eso es lo primero que necesitan las personas, conocer las promesas de Dios. ¿Me entiende? Saber la palabra de Dios. ¿Me entiende? Bien. Y letra B, creer las promesas de Dios. Es confiar en Él, confiar en lo que Él ha dicho. ¿Me entiende? ¿Ya? Hermanos, qué importante es esto. Hermano Johnny, una pregunta. De- Entonces, se puede decir que quizás no en todos los miembros de la iglesia se puede llegar a tener ese reposo, ¿verdad? no lo están, no lo están Ajá, disfrutando. ajá, correcto. Sí, Correcto, algunos tal vez no lo podemos disfrutar porque si desconocemos la escritura, si no creemos bien en el objeto correcto, pues ajá. no entraríamos en ese sentido. Imagina que hay gente que está creyendo, Se puede dar esa situación, ¿verdad? Ajá, se da eso, hermano, se da sí, eso, sí. ¿verdad? Hay gente que está confiando en el hombre, ¿verdad? En el hombre. Yo tuve una miembro que
tenía problemas matrimoniales. Fíjense, hermano. Y yo dando el consejo de la palabra de Dios y yo explicando la palabra de Dios, hermano. ¿Y saben qué hizo esta miembro? Se fue a visitar a Cas Luna hasta Guatemala para que Cas Luna le diera la solución. ¿Qué le parece? ¿Cuánto gastó en el pasaje? No lo sé. ¿Y saben qué pasó? Vino aquí a Chinameca y fue peor. El hombre tomó hasta morirse, ya murió. Y ella, hermanos, no sé dónde vive, no sé dónde está. Pero el hogar se destruyó. Lo terrible también, ¿verdad, hermano Johnny? Como hemos aprendido en esta clase, que cuando vienen los momentos difíciles de la vida y si uno no está ahí también, ahí no hay reposo, ¿verdad? No hay, no ¿Verdad? hay. Al aparecer una aflicción, o sea, porque de esa nunca nos vamos a poder evitarla, ¿verdad? Van a llegar, pero si nosotros estamos en el reposo, pues descansamos en el Señor, ¿verdad? Que el Correcto, Señor será como nos saca tal vez de alguna situación, pero tendríamos que estar en el reposo con Él, ¿verdad? correcto, correcto. Vaya, entonces, número 2, combinar las promesas de Dios con la fe debe llegar a ser un hábito en la vida del creyente para que aprenda. ¿Me entiende? Oiga bien, combinar las promesas de Dios con la fe debe de llegar a ser un hábito en la vida del creyente para que aprenda. ¿Ya? Diariamente a andar por fe en todas las áreas de su vida. Y ahí está 2 Corintios 5:7, Colosenses 2:6, Hebreos 10:35, 39. La naturaleza pecaminosa tiene vamos a quitar aquí por un ratito. Tiene bueno, en la naturaleza, Perpetua, la perfecta tendencia a vivir independiente de Dios. Y los que viven según la carne, oiga bien, no pueden agradar a Dios. Eso lo dice Romanos 8. ¿Vea? No, hermano, a la carne le gusta ser independiente. ¿Vea? Yo hacer mis cosas a mi manera, yo las voy a hacer a mi manera. ¿Vea? Yo voy a tomar estas decisiones sin tomar en cuenta a Dios en nada. Qué terrible, hermano. Qué terrible. ¿Vea? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay que combinar las promesas de Dios con la fe para llegar a ser un hábito en la vida del creyente. A veces mi esposa, bueno, a veces nos suceden cosas a nosotros, ¿va? En el ministerio a mí me han pasado cosas. Un domingo no teníamos que comer. Entonces me decía mi esposa, ¿cómo vamos a hacer? Me dijo, confiamos en Dios, le dije yo. Confiamos en el Señor. Eso fue como a las 9 de la mañana, ¿no? Almuerzo no había. O sea, eso es, si no comemos hasta en la tarde, le dije yo, digo. Pero confiemos en Dios, hombre, le dije yo. Dios es bueno, le dije yo. Dios es grande, poderoso. Él provee, le decía yo así. Bueno, me decía mi esposa. A mí mi papá me dijo que no me casara con un pastor, me dijo. Ahí se equivocó tu papá, le dije yo, porque el haberse casado conmigo usted es una bendición para usted, le digo yo así. ¿Va? Bueno, y hermano, como eso de las 11:30, yo tenía los perros grandes, ¿va? Y empezaron a ladrar. Entonces dije, ¿y quién vendrá? ¿Va? ¿Y qué era, hermano? Es que venía un hermano con un pichel grande de sopa de frijoles, con hueso, traía aguacate, traía tortilla y traía fresco. Todo lo traía, un almuerzo completo para nosotros. Y me queda viendo, Rosy, va. Mi esposa, va. ¿Te das cuenta? Le dije. Confía en Dios, le dije yo. La semana, creo que la semana pasada, en la feria de agosto, nosotros no teníamos nada, hermanos, y estábamos ahí, va, con mi esposa sin dinero, como por 4 días. Y entonces, y yo no le quería decir a mis hijos, pues, miren, denme algo ahí, va, no les quiero decir nada a ellos. Y yo estaba sentado en el portón, y yo iba orando al Señor, Señor.
Mi esposa no tenemos nada que comer. Y de repente se para un carro por ahí, mi hermano. Y era una hermana que, no le voy a decir el nombre, pero ahí se paró ahí. Ya se bajó del carro, allá al otro lado de la calle, yo estaba en el portón sentado. Y ya, tome, me dijo, ¿quién le manda a Sony? Y una miembro que está en Estados Unidos, que se fue con su esposo, ¿va? Y me mandó $100. Ahí estaban los, yo conté los $100 más. Y ya cuando vi en el Messenger decía 50 para usted y 50 para los servicios sanitarios. Ya, ¿qué pasó? Me dijo, Sonia me mandó 50. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Le dije, de bueno, cómo es Dios con nosotros. ¿Ya? Combinar las promesas de Dios con la fe para llegar a ser un hábito en la vida del creyente, para que aprenda diariamente a andar por fe en todas las áreas de su vida. ¿Verdad? En todas. Ahora, la naturaleza pecaminosa siempre está en contra, ¿verdad? Siempre quiere ser independiente de Dios, va. Hermano, acuérdate, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, Pastor, dígame. cuando habla de combinar las promesas de Dios con fe, pero también nosotros como creyentes, conociendo la palabra, ¿cree usted que no solamente debemos de esperar recibir, sino que cuando nosotros somos bendecidos, también podemos actuar en fe y bendecir a otros? Porque muchas veces podemos hacerlo, pero no lo hacemos, no Sí, practicamos eso. Y como creyentes, creo yo que no solamente debemos de esperar ser bendecidos, sino que cuando el Señor nos permite también compartir la bendición que Dios nos da. correcto. Sí, así es. Eso así es, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a ver las ilustraciones del pasado de un reposo provisto. Muy bien. Vamos a leer. Hebreos 4, de 4 al 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Vaya, hermanos, aquí vemos la ilustración, hermanos, en el pasado, el reposo después de la creación, ¿verdad? Eh, Está en Hebreos 4, ¿verdad? ¿Sabe? Y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Este es el reposo después de la creación, ¿verdad? 2, reposo de la tierra de Canaán. Esto está en Hebreos 4, 5, ¿verdad? Eh, hay una fórmula, que es su palabra más fe, reposo de Dios. Su palabra son las promesas de Dios, más fe, reposo de Dios. ¿Verdad? Somos responsables de creer, hermano, lo que dice Hebreos 3:12. No sé si lo puede leer el hermano Saúl, Hebreos 3:12. Sí, hermano, lo busco. 3:12. Sí, Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. miren qué advertencia, ¿verdad? Somos responsables de esto, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad, hermano, es como desconfiar de Dios, va. Una vez una hermana me dice, de aquí de la iglesia, usted solo dice que hay que vivir por fe y por fe y por fe. Yo no, pues yo no veo nada, me dice. Así ella va. Aunque no vea nada, le digo yo. Siga viviendo por fe en el Señor, confiando en las promesas de Dios, confiando en el Señor, ¿verdad? Muy bien. La incredulidad es terrible, hermano. Bien, la provisión del reposo de Dios, Hebreos 4, 6 al 10. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Muy bien. Israel, hermanos, tenía una columna de fuego, ¿verdad? Que los protegía en la noche y en el día, hermanos también. Dios proveyendo para ellos, ¿verdad? Entonces, Dios provee reposo a todos los creyentes, pero solamente algunos entrarán en su reposo. Tal como la salvación por la gracia de Dios está al alcance de todos, pero solamente los que confían en Jesucristo como su Salvador reciben vida eterna. Hermanos, Dios provee reposo a todos los creyentes, pero solamente algunos entrarán en su reposo. Es igual que la salvación, ¿verdad? Por la gracia de Dios está al alcance de todos, está provista para todo el mundo, pero solo los que confíen en Jesucristo, solo los que crean en Jesucristo como Salvador van a recibir la vida eterna. ¿Vean? Y eso está en San Juan 3:16, 3:18 y 3:36. 2. Al reposo de Dios se entra solo por fe en su carácter, sus promesas y la provisión de su gracia. Alex, ¿puedes leer Hebreos 4:6? Sí, amén, pastor, dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Bien, era incredulidad, ¿verdad? No creyeron, no confiaron en el Señor, ¿verdad? Por eso no entraron. Al reposo de Dios se entra solo por fe, en su carácter, lo que Dios es, en sus promesas, las que están en la palabra, y en las provisiones de su gracia. Hermanos, qué bendición. 3. Al reposo de Dios hay que entrar hoy. Aquí dice, si oyereis hoy su voz. Así dice, hermano. Así dice. Si ustedes leen Hebreos 4, 7 al 8, dice hoy. Si ustedes leen Hebreos 3:13, hoy. Si ustedes leen Hebreos 3:15, hoy. Quiero corroborarlo. En 4:7, hermanos, otra vez determina un día, hoy dice. ¿Ya? Muy bien. En 3:13 dice, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. 3:13. 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Bien. Entonces, entrar al reposo es hoy, no es mañana. Vaya a ver, voy a pensar, hermano, ¿verdad? Voy a pensarlo, ¿verdad? No, es hoy. 4. El reposo de Dios es un reposo espiritual continuo. Hebreos 4:9. No significa que los hijos de Dios nunca tendrán aflicciones. Sin embargo, Dios da reposo aún en medio de las dificultades, porque Él es más grande que todos los problemas. Alex, ¿puedes leer Hebreos 4:9? Sí, amén, pastor. Dice en el 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Muy bien, hay un reposo para nosotros.
5. El reposo de Dios es un reposo diario para el pueblo de Dios. Miren, hermano, es diario, diario. Muy bien. Ya 6. voy. 6. Bien. 6. El reposo de Dios es completamente por la gracia de Dios. Es su reposo. Hebreos 4:10. Todo en la vida cristiana es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, 2 Corintios 12:9, Efesios 2:8 y 9. Por favor, hermano Saúl, Hebreos 4:10. Dice Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bien, aquí dice que ha entrado en su reposo. O sea que es Dios quien lo provee. Es por gracia, hermano. Está disponible a todos los creyentes, ¿verdad? Es su reposo, ¿me entiendes? Así lo dice Hebreos 4:10. Es por gracia, todo esto. Todo en la vida cristiana es por gracia. Todo, hermano. Yo no sé por qué muchas personas están en contra de este tema de la gracia de Dios, hermanos, y todo es por gracia. Es cierto que no vamos a abusar de la gracia, pero todo es por gracia. ¿Verdad? No hay que abusar de la gracia, hermano. O tomar la gracia como licencia para pecar. No, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Miren 1 Corintios 5:10, 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él ha trabajado más que todos ellos. Él servía más que todos ellos. Él predicó más que todos ellos, pero no él, sino la gracia. La bendición de Dios, la provisión de Dios para Pablo, todo fue provisto, hermanos, por gracia, el favor inmerecido de Dios para Pablo, ¿verdad? Entonces, letra A, vamos a ver la entrada al reposo de Dios. Hebreos 4 del 11 al 16. Hermano Moisés Alexander. Hebreos 4 del 11 al 16. Amén. Dice del 11 al 16. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. Amén. Aquí Dios nos motiva para entrar en el reposo de Dios. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Letra B, los elementos personales para entrar en el reposo de Dios. Vamos a ver los elementos para entrar en el reposo. Número 1. Como creyente en Cristo, usted tiene que ser diligente para entrar en el reposo de Dios. Hermanos, procuremos. Mire, el autor se incluye.
Aquí no solo procuren, hermanos. No, no, no. Aquí nosotros tenemos que meternos en esto también. Hermanos, yo estoy metido en esto, en el reposo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿vea? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muy bien. La palabra procuremos del griego spoudazo significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar ser solícito. Hermanos, ¿cómo tenemos que procurar? Pero hay que conocer las promesas de Dios. Y la gente no está interesada en la Biblia jamás. Hermano, mire, van a venir las pruebas, las dificultades, no hay allá para dónde agarrar. Mire, yo he conocido gente evangélica que en lugar de acudir a Dios, han acudido al brujo. Una vez yo trabajaba en una empresa del gobierno que llamaba Fonavip. Y entonces, hermanos, yo andaba buscando personas que ya Fonavip les había dado, ya estaba un dinero para ellos para que construyeran su casa. Y me tocó ir a Santiago de María a buscar a unas personas. Y llegué a una casa de una de las personas que estaba buscando. Y yo no sabía que era la casa de un brujo, hermano. Yo no sabía, hermano. Y ahí encontré hermanos con mantelito, así, que estaban ahí. Y yo digo, bueno, ¿y será un culto que tienen aquí? Dije yo, digo, ¿pero qué, hermano? Era que estaban esperando al señor ese, que les iba a hacer el trabajito, ¿va? Hermanos, imagínense la gente a quien acude, ¿verdad? Yo aquí he venido, yo no me identifiqué como cristiano para ver qué decían. Aquí hemos venido porque el hermano fulano nos está ayudando, ¿verdad? Y le pagan ustedes. Sí, le pagamos, porque hay que darle algo, ¿va? Me dice, hermano, la gente acudiendo a otras cosas, ¿verdad? No procuran entrar en el reposo de Dios. Dice, número 2. Número 1, hay que ser diligente para entrar en el reposo. Procuremos. Número 2, el creyente tiene que poner continuamente su fe en Dios para entrar en su reposo. Israel endureció su corazón hacia Dios y a su palabra. Por eso nunca pudo entrar en su reposo. Miren, hermano, lo que pasó con Israel. Endureció su corazón. Mire, Hebreos 4:11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 3, el creyente tiene que conocer personalmente la poderosa palabra de Dios para entrar en su reposo. Y usted lee en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, el creyente tiene que conocer personalmente la palabra de Dios para entrar en su reposo. Debe de conocerla. Si no, el creyente se mete, hermanos, en conocer la palabra de Dios, y ahí va a conocer las promesas de Dios, va a conocer lo que Dios nos dice, hermano. No va a tener una vida de fe y descanso. ¿Ya? Y aquí están un montón de pasajes bíblicos, hermanos. Mire, Hebreos 4:12. Dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que es la palabra de Dios. Y hay gente que la rechaza. A Josué, que le dijo Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué palabras, hermano. Qué importantes son las escrituras en la vida de un creyente que quiere vivir por fe, caminar por fe y tener una vida de fe y descanso. 4.
El creyente tiene que recordar que tendrá que dar cuenta personal a Dios en el tribunal de Cristo. Hebreos 4:13, por tanto debe ser diligente y disfrutar del reposo de Dios y obedecer la palabra agradable para agradarle, su palabra para agradarle. ¿Puedes leer Alex 4:13 de Hebreos? Sí, amén, pastor. Dice el 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, tenemos que dar una cuenta personal a Dios en el tribunal de Cristo. Imagínense, yo no vivo una vida de fe y descanso, yo no camino por fe. Imagínense si yo, hermanos, no obedezco la palabra de Dios, ¿verdad? Para agradarle. En el tribunal vamos a dar cuenta. En el tribunal Dios va a tratar con nosotros. Te di todos los recursos, te proveí de todo, te bendije con toda bendición, fuiste enriquecidos con todos los dones espirituales. Bueno, te di buenos maestros, te di el Instituto de la Gracia para que aprendas la palabra. ¿Y qué pasó, pues? ¿Ah? Vamos a dar cuenta en el tribunal. Miren, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él sabe si estamos viviendo por fe o no. Él sabe si estamos caminando en dependencia total de Dios, hermano. ¿Ya? Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 5. El creyente tiene que buscar continuamente a Jesucristo como su fuente de poder y sabiduría. Mire, el creyente tiene que buscar continuamente a Jesucristo como su fuente de poder y sabiduría. Alex, por favor, 4:14 y 15. Amén, dice el 14 y el 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, Pero, pero sin pecado, muy bien. pero sin pecado. Sí. Amén. Hermanos, aquí nos llama la Biblia a buscar continuamente al Señor. Él es nuestra fuente de poder. Él es nuestra fuente de sabiduría. Él es nuestra motivación. ¿Me entiendes? Yo pusiera mi mirada en las personas, ya me hubiera desmotivado. No, yo he puesto mi mirada en el Señor. Él me motiva a seguir adelante. ¿Ya? Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Ya? Este sacerdote se ha compadecido de nosotros. ¿Ya? En Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Quiero que observen algo en este pasaje. Miren, hermano, tenemos, voy a tratar de usar aquí el lápiz. Mire, hermano, hay una gran nube, tan grande nube de testigos que nos están viendo cómo estamos caminando. Si caminamos por fe, si tenemos victoria, si fracasamos, tenemos una gran nube de testigos. Y qué raro que está después del capítulo 11. Los creyentes que están allí, los héroes de la fe, ellos están viéndonos.
¿ya? Nos están observando. Los ángeles quizás nos están viendo, ¿verdad? A ver cómo va a responder Saúl, va. A ver cómo va a responder Alex, ¿va? A ver si vive por fe, si continúa, ¿verdad? Confiando en las promesas que yo le he dado, ¿verdad? Nube de testigos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, aquí dice que hay que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Qué terrible, hermano. Mire, es tremendo. Tenemos una lucha constante. Pastor, Ajá. una consulta, ¿podríamos utilizar el pasaje que dice que nos debemos de despojar del viejo hombre, aplicándolo a esta enseñanza que nos está dando? Sí, eso está en Efesios. Despojados del Sí, viejo se hombre puede, va. que está viciado. Sí, ¿Ya? ya, El gracias, viejo pastor. hombre, el viejo hombre que está viciado. El viejo hombre, hermano, que está viciado, le gusta la pachanga, ¿verdad? Le gusta ¿verdad? Los carnavales, ¿verdad? Le gusta esto. Despojes de viejo hombre. Porque el peso del pecado te asedia. El peso del pecado no te deja correr la carrera. No te deja caminar por fe. ¿Me entendés? ¿Ya? Muy bien. Y Sí, dice, sí, amén, mire, correcto. corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es vivir por fe, caminar por fe, corramos con paciencia. Y dice en quién tenemos que tener puesta nuestra mirada para que no nos desanimemos. Mire, puesto los ojos en Jesús. El autor de la fe, el que inicia la fe en nosotros y el que finaliza la fe. O sea, el consumador de la fe. Bien. Muy bien. 6. El creyente tiene que acercarse continuamente al trono de la gracia de Dios, orando con confianza, para recibir misericordia y gracia en todas las pruebas. Verso 16, Alex. Aquí Sí, amén. en la pantalla está. Va, va. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Debe acercarse continuamente al trono de la gracia. Aquí nos está hablando de la oración, hermano. De hablar con Dios. ¿Ya? Orando con confianza, así dice el punto. Para recibir misericordia y hallar y gracia en todas las pruebas, para el oportuno socorro. Filipenses capítulo 4 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, hermano, cuando esté abrumado, cuando esté preocupado, que no tiene salida, eche toda su ansiedad sobre Él. La vida de fe y descanso es una vida de dependencia de Dios y su palabra, andando en comunión con Jesucristo. Es una vida de relación, no es una vida de activismo y deberes religiosos. ¿Escucharon, hermano? No digo que no vamos a colaborar para ayudar a la iglesia, pero se puede hacer eso, hermanos, pero la vida de fe y descanso no es una vida de activismo y deberes religiosos. ¿Entiendes? Es una vida de relación con Dios, comunión con Dios, dependencia de Dios. ¿Entiendes? Dependencia de su palabra. En este instituto les estamos enseñando cómo se vive la vida cristiana. Hay un principio que en el instituto yo lo aprendí, hermanos, y es esto de que debemos de vivir por fe. Y el principio dice así, yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús.
Ese es el principio. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Grábense ese principio, hermano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos principios en cuanto a la fe. ¿Verdad? La fe es seguridad. Es dependencia. Es creer o confiar en una persona u objeto. Hermano, nosotros estamos confiando en la vida cristiana en una persona llamada Jesucristo. Es el objeto correcto de nuestra fe. ¿Me explico, hermano? Es el objeto correcto de nuestra fe. Fe es la forma sustantiva y creer o confiar son las formas verbales. Todos usamos la fe en nuestras actividades diarias de la vida. Ponemos nuestra fe en el bus o en el conductor del bus para que nos lleve seguros al trabajo o a casa. Confiamos en que el agua de una botella o del grifo o del pozo, de que son sanas para beber. Los niños tienen fe en sus padres. Los adultos confían que los alimentos que se venden en un restaurante son sanos. Dios quiere fe para la salvación y para la vida cristiana. La fe es el método por el cual el pecador se acerca a Dios para recibir la salvación. Fe en Jesucristo y su muerte por sus pecados. Y aquí están los pasajes. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la Biblia. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Imagínense, hermano. Y así pueden ustedes enumerar más pasajes que nos habla de que, hermanos, que la fe es el requisito para ser salvo y para vivir la vida cristiana. Óigame bien, para vivir la vida cristiana. El creyente vive cada día por fe en Jesucristo para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, el sistema del mundo y Satanás. Hermanos, ¿por qué es que fracasan los cristianos? Porque no están viviendo por fe. No están dependiendo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y por eso no tienen victoria sobre su naturaleza pecaminosa. No tienen victoria sobre el mundo, el sistema del mundo. Mire, da tristeza en estas fiestas patronales de Chinameca, hermanos, me estaban contando ahora que jovencitas borrachas en el carnaval. Borrachas, hermano. Encontré, cuando el día siguiente del carnaval, encontré hombres tirados en las cunetas a plena mediodía. Eran las 11 y el sol pegándole y aquellos hombres ahí tirados, hermano. Encontraba botellas por todos lados. Ese es el sistema del mundo en el que el diablo quiere que nosotros nos metamos. Y no solamente eso, Satanás, nuestro enemigo, hermano. Ahí está para ver cómo devora a los creyentes, ¿verdad? Cómo los engaña. Por eso me gusta lo que Pablo dice en 2 Corintios 11:3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Terrible, hermano, lo que el diablo anda haciendo ahora, ¿verdad? El creyente vive cada día por fe en Jesucristo para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Me aparto de la palabra, me aparto de Jesucristo. ¿Me entiende? Me alejo de la Biblia, no la estudio, me alejo de Jesucristo. Y por eso soy vulnerable a mi naturaleza pecaminosa, que es mi peor enemigo. Soy vulnerable al mundo y a Satanás. ¿Ya? Nos decidamos. Número 1. La fe es solo tan fuerte como lo es su objeto. Dios, Jesucristo y la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver aquí unos pasajes. Observen.
Bueno, aquí está. Objeto es donde ustedes van ahí a llenar. Bueno, Salmo 118, versos 8 y 9. Es mejor confiar en el Señor, en Jehová, dice la versión Reina Valera, que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en grandes hombres. Mira, hermano, lo que dice la Biblia, que es mejor confiar en Dios. Así dice la Biblia. No anden confiando en los hombres, hermanos. No anden depositando su confianza en los hombres, en un hombre de esta tierra. Es mejor confiar en Dios. Proverbios 29, 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Mira, hermano. Confianza, fe, caminar por fe, en dependencia del Señor. 2. La fe aumenta cuando es expuesta a la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. Esto me gusta, este punto. Miren, hermano. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es la fe, así aumenta la fe. Cuando nos exponemos a las escrituras, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nos exponemos más a la música, no va a haber fe. Es que no es ese como Dios ha determinado que sea. No es con conciertos cristianos que una vez, mi hermano, fuimos a un concierto con mi hermano Salvador, aquí a San Miguel, y no hubo Biblia, solo hubo locuras, hermano. ¿Saben qué hicieron? Tiraron agua así a los jóvenes. ¡Fa! Y Adalberto venía enojado, hermano, porque le cayó el poco de agua. No hubo palabra. No hay fe. Si no hay palabra, no hay fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, hermano. En este instituto es la palabra la que más enseña. ¿Me entiendes? Es la palabra para que la fe crezca. Segundo a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Miren, hermano, qué lindo es manejar bien la escritura, enseñarla, ¿verdad? A los creyentes para que crezcan en su fe. 3. La fe en Jesucristo trae las más grandes bendiciones de Dios. La fe en Jesucristo, por eso necesitamos vivir por fe en Jesucristo, dependencia del Señor Jesucristo. Trae las más grandes bendiciones de Dios. Observen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí dice por medio, ¿ya? Tenemos paz para con Dios por medio. Qué bendición, hermano, por fe, hermano, en el Señor Jesucristo tenemos paz. Mire, también tenemos, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, a esta gracia, hermanos, tenemos entrada, nosotros podemos entrar a ese océano de gracia de Dios para nosotros. Todos esos recursos, todas esas bendiciones inmerecidas de Dios a nosotros, hermanos, provistas a nosotros por medio de Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo. Y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, mire que otra bendición, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento de la salvación. 4. La fe es el único acto excluido de la categoría de obras. La fe es el único acto excluido de la categoría de obras. Hermanos, no te hemos dicho acá que la salvación es por la fe sola en Cristo, sin obras, ¿verdad? No podemos agregarle otra cosa más a la fe en Jesucristo. Fe más, una cosa más, fe más no. Fe sola en Cristo solo, igual salvación. La fe es el único acto excluido de la categoría de obra. ¿Por qué? ¿Por qué es que la fe es el único acto excluido de la categoría de obra?
porque yo he confiado en la obra que hizo otro, la obra que hizo Cristo. ¿Entiendes? Yo confío en la obra de Cristo hecha en la cruz. Por eso está excluida de la categoría de obras la fe. ¿Entiendes? Lo dice Romanos 4, 1 al 5. Que pues diremos que yo Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, mire cómo dice aquí, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que las obras no cuentan para ser salvo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado libre de culpa. Pero al que obra, al que cree que es por obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sigue endeudado. Sigue endeudado. Mas al que no obra, y no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta palabra contada es un término contable. ¿Ya? Hermanos, a nosotros se nos ha atribuido la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, ¿verdad? No es por obra, no es por méritos humanos, ¿verdad? No es que yo quiero alcanzar la salvación y me la voy a ganar, ¿verdad? No, no, hermano. Si usted cree que es por obra, usted se está endeudando más. No es por obra, es por gracia, es por los méritos de Cristo, es un regalo de Dios. Yo lo que he puesto es mi confianza en la obra de Cristo hecha en la cruz. ¿Ya? 5. La fe no siendo meritoria es consistente con la gracia de Dios. Hermano, la fe y la gracia son consistentes, se mezclan. ¿Me entiendes? Es como el agua y el agua y el aceite no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. ¿Ya? Fe más obra no se mezclan. Por eso dice Efesios, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, es un regalo. La salvación, acuérdese, es un regalo, no es un premio que usted debe ganárselo. Los galardones gánenselos, pero la salvación es un regalo. 6. La fe no siendo meritoria elimina todo orgullo humano. Muy bien. Me gusta este pasaje, lo voy a leer todo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, hermanos? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no, hermano. ¿Es por las obras la salvación? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro, en la Biblia, hermano. Los que no han pasado Romanos lo van a ver, verso por verso. 7. La fe es la manera como un creyente anda con el Señor y le agrada diariamente. La fe es la manera como un creyente anda con el Señor y le agrada diariamente. Vean, hermanos, que dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y le voy a decir algo, mi hermano, una vez me dijo un hermano a mí, mira, hermano, me dijo, aquí es necesario, me dijo que hayan milagros, me dijo, para que la gente crea. Así me dijo, hermano. A de veras, le dije yo. O sea que la gente necesita mirar para creerle. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:7? Le digo.
porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, miren, Jesús hizo muchos milagros y la gente, la mayor parte de personas contrarias al Señor, lo crucificaron. Sanó enfermos, levantó muertos. Algunos creían, pero otros no, la mayoría no. Hermanos, Pablo dice, por fe andamos. Por fe en las promesas de Dios andamos, no por vista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. 8. La fe encuentra en tu vida su expresión visible por buenas obras. La fe encuentra en tu vida su expresión visible por buenas obras. Es cierto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, aquí está, si te salvaste por fe, procuren ocuparse en buenas obras. O sea que las obras tienen su lugar. Las obras tienen su lugar después de la salvación. Dice, estas cosas, o sea, las obras, son buenas y útiles. ¿A quiénes? A los hombres. A los hombres. Ellos van a ver por tus buenas obras que eres creyente. Si no, no lo van a creer. ¿Verdad? 9. La fe no es el don de Dios para la salvación. ¿Ya? O la vida cristiana. La fe no es el don de Dios para la salvación o la vida cristiana. Esto es bien importante aclararlo, hermanos, porque los calvinistas dicen que nosotros necesitamos que Dios nos dé el don de la fe. Y aquí dice que la fe no es el don de Dios para la salvación o la vida cristiana. Veámoslo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no está hablando de la fe, está hablando de la gracia, que somos salvos por gracia. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Salvos por gracia es el regalo de Dios. ¿Me entiende? Si dijera esta, o sea, la fe, es pronombre demostrativo femenino, entonces sí, sí, hermano, la fe es el don, pero no es la fe el don. ¿Me entiende? Quiero aclarar esto. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, bien, hermanos. Dios les bendiga.